Bienvenida Mujer Consciente. Después de unos meses, al fin, hemos conseguido hacer coincidir nuestras agendas, la doctora Sara Jabasne Sánchez y yo. Y si eres de mi tribu, seguro que ya la conoces, pero si nos descubres por primera vez, te cuento que Sara es médico de familia, pediatra, tiene un máster en nutrición y actualmente trabaja en gestión médica internacional. Además, en paralelo a su carrera, es una mujer emprendedora, promociona constantemente la salud y es una reconocida asesora de hábitos saludables para personas y también para empresas. Noticia que quizás no sepas que recientemente también ofrece la posibilidad de consultas médicas online, por lo que vivas donde vivas tendrás el privilegio de poder ser atendida por una médico consciente y amante de todo lo natural. Ella habla perfectamente árabe, inglés, español y un poco de francés e italiano, pero tranquila, que aquí vamos a hablar en español. Y hoy vamos a abordar un tema muy interesante y bastante generalizado, que es cómo superar el dolor articular a partir de los 40 con la mejor medicina natural. Vamos a comenzar en breve con las preguntas que nos pueden surgir alrededor de todo este tema, pero antes saludamos a la doctora Sara. ¿Cómo estás, Sara? Bueno, muy buenas tardes, Eva. Muchísimas gracias por la invitación y como has comentado que al final entre las agendas hemos estado un poquito a tope, pero finalmente hemos podido conseguir este huequito para dar esta entrevista. Genial. ¿Te parece que vayamos con las preguntas? Fenomenal. Vamos Venga, a pues ello. la primera que se suele hacer en este sentido es ¿por qué duelen las articulaciones? ¿Cuál es el origen? Sí, de hecho es una pregunta muy frecuente que nos suele decir los pacientes y el porqué del dolor. El dolor comienza en la articulación cuando hay cierta inflamación o desgaste, porque sabemos que las articulaciones son, digamos, el punto donde soporta el peso corporal, la mayoría de ellas, no todas. Pero aparte, el movimiento de una articulación siempre necesita la flexión, la extensión. O sea, es una zona que siempre está muy delicada y sufre mucho movimiento, por lo que el desgaste, el deterioro o una inflamación puede causar que la zona esté más irritada y duela. ¿Y por qué son más frecuentes a partir de los 40? Bueno, en los 40, ahora dicen que los 40 son los nuevos 20, ya sabes que cada año, y al final yo creo que también las personas estamos más conscientes en cuidar nuestra calidad de vida. Por eso los 40 es como relativo, ¿no? Cuanto más te has cuidado en la juventud, en la adolescencia, en la infancia, porque parece mentira, pero todo eso influye en cómo vamos a llegar a los 40 y en adelante, mejor vamos a estar. Pero sí que es verdad que los 40 es como una edad donde, sobre todo las mujeres, sufrimos ese cambio en hormonas, en metabolismo y aparte pues va a sufrir más temas de desgaste. Empiezan a generarse pues todos los achaques de desgaste que puedan aparecer a lo largo de toda la vida hasta ese punto. Las mujeres dicen que a partir de los 35 es cuando empieza como ese cambio, pero es como más patente, más evidente a partir de los 40. Claro, pero como tú dices, es una tendencia, no es una sentencia, depende de cómo tú acompañes, ¿no? De los Claro, cuidados ¿Y por por eso qué te afecta digo. más a las mujeres? ¿Qué has comentado antes sobre este tema? Bueno, las mujeres ya sabemos que desde que nacemos tenemos como más un papel más importante en relación a los cambios hormonales. Tenemos ese ciclo menstrual, tenemos varios cambios en el metabolismo durante toda nuestra vida que los hombres en general no suelen tener. ¿Qué ocurre? Que las mujeres, aparte de esa tendencia de cambio hormonal y cambio del metabolismo mensual, porque desde que nos llega la regla hasta que la perdemos, estamos en constante transformación o cada mes es una nueva etapa. Entonces, esos cambios hormonales, ese cambio en el metabolismo suele achacar más a las mujeres en temas de articulaciones. Y otro punto también que es muy importante es si ha habido o no gestación, es decir, las mujeres que han sido madres, sabemos que cuando se forma el feto en el cuerpo de la mujer, todo bebé que nace, su sistema esquelético, sus huesos, se van a formar del calcio que procede de los huesos de su madre.
Entonces, digamos que los niños al final son más pedacitos de las mamás, no tanto como del papá. Las madres tienen un papel mucho más importante. Entonces, ese desgaste de huesos que se ocurre sobre todo en la época de la gestación y si después hay una lactancia, porque la parte de lactancia lo que va a segregar es leche materna y la leche tiene un papel enriquecedor del calcio y evidentemente eso también se va a, digamos, erosionar el hueso para tener más cantidad de leche. Aparte, si hay una mujer, por ejemplo, que tiene una alimentación súper cuidada o se complementa con el calcio en esos puntos que es la gestación y la lactancia, pues esa mujer a lo mejor va a tener menos posibilidad o riesgo de tener pues, patología después relacionada con los huesos, las articulaciones. Pero sí, todo lo que conlleva gestación y lactancia después va a llevar a que tengamos más posibilidad de tener dolores articulares. Y aparte también el peso. El tema del embarazo ya conlleva soportar un peso a lo largo de los últimos, sobre todo 5 meses, 6 meses, que es cuando empieza a haber un peso que es más evidente y depende mucho también de la masa corporal en general de las mujeres. Pero sobre todo esos son los puntos que determinan que las mujeres vayan a sufrir más dolores articulares o dolores del hueso comparado con los hombres, sí. Perfecto. ¿Y cuáles son las articulaciones que más suelen doler a nivel estadístico? Porque claro, yo sé las que me dicen a mí, ¿no? Donde les duele a las personas que yo trato, pero no sé a nivel estadístico cuáles son las más comunes, los dolores más frecuentes. Pues son aquellas que soportan más peso, como he comentado, ¿no? Que suelen ser, por ejemplo, las rodillas, las caderas y la espalda. Son, digamos, esas articulaciones que van a soportar el eje del peso según la gravedad, porque cuanto más peso, más vamos a, digamos, sobrecargar esas rodillas. Los tobillos también, pero también depende Iba a mucho decir que conozco a muchas de la mujeres que postura. tienen ahora problemas con los tobillos, sí. Sí, es decir, todo lo que conlleva de extremidad inferior, tobillos, rodillas, caderas y espalda, es lo que va a soportar el eje del cuerpo en general. Y cuanto más peso, mayor posibilidad de deterioro y mayor posibilidad de tener pues, artralgias y dolores articulares. Esas son las más frecuentes, pero también me Ujú. encuentro que a muchas de las mujeres que conozco le duelen las cervicales o las manos, las articulaciones de las manos, las muñecas, por lo menos en mi Y el círculo hombro. son dolores, los hombros, sí. El hombro también. Al final es todas las articulaciones del cuerpo en general, pero también está relacionado con el uso, Claro, ¿vale? Porque el movimiento del hombro o el codo, hay una patología que es muy frecuente que se llama el codo del tenista. Pues sí. personas que a lo mejor hacen este movimiento con mucha frecuencia, es también desgaste de uso. Las que están en la parte superior del cuerpo en general es por uso. El hombro, pues personas a lo mejor que tengan que utilizar mucho movimientos físicos, los profesores que están con las pizarras constantemente escribiendo, pues son patologías que es por el uso. El cuello, queramos o no, la cabeza pesa bastante. El cerebro en sí puede pesar aproximadamente, si no recuerdo mal, aproximadamente como 5 kilos, entre 4 y 5 kilos. Entonces también es una zona donde se resiente mucho por el tema de soportar el peso y la postura. La postura es un punto muy importante que también tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo desde que somos muy pequeños los niños en general, de tener una postura corporal muy correcta para evitar el desgaste, para evitar esas, digamos, posturas que al final acaben provocando ciertas patologías cuando seamos adultos, ¿no? Los niños a la vida adulta y también durante la vida adulta, porque hay personas que no cuidan nada lo relacionado con la postura. Personas que a lo mejor están en un sedentarismo, se sientan mucho en la silla, conductores de taxi, personas que tienen que conducir largo periodo de tiempo y estoy constantemente sentado, o ahora los trabajos que cada vez son más frecuentes en relación al trabajo desde casa. Una postura estática donde apenas me muevo durante 2, 4, 5 horas
pues resiente mucho todo lo relacionado con la espalda. Entonces, digamos, las articulaciones en general, las más frecuentes son aquellas que llevan más peso, pero también tenemos otras que es por el desgaste y el uso excesivo o las malas posturas. Vale. Vamos con una última pregunta antes de enfocarnos ya en las soluciones y es cómo diferenciar, que creo que aquí hay mucha confusión, artritis, artrosis y osteoporosis. Sí, la verdad es que esos 3 puntos suelen tener mucha confusión. Bueno, vamos a empezar por la osteoporosis, ¿Vale? que yo creo que es ya más conocida, ¿no? Hay muchas personas que ya saben que la osteoporosis es la falta o la pérdida de calcio dentro del hueso. Entonces se pierde esa densidad. El hueso es la estructura donde va a soportar todo nuestro peso, como comentaba previamente. Entonces necesita una estructura muy sólida que es como parecida al cemento. Entonces, cuanto más solidez y más cantidad de calcio y otros minerales que estén dentro del hueso, más fuerte. Y si me caigo, no tengo esa posibilidad de tener una fractura a la mínima. Cuando perdemos cantidades de calcio y sobre todo en aquellas mujeres que han tenido muchos partos, mucha lactancia o personas que no se mueven apenas porque el sedentarismo es una de las causas que también se pierde calcio, y el deporte todo lo contrario, genera que el calcio se meta más en el hueso. Entonces esa pérdida de hueso hace que la estructura sea como más frágil, más débil y con la mínima caída pues pueden ocurrir muy frecuentemente las fracturas. No solo la osteoporosis en épocas de edades avanzadas o después de la menopausia, sino que se está viendo también debilidades óseas en adolescentes y en niños y está relacionada con la alimentación y la exposición solar, sobre todo en la vitamina D que ahora como que está muy, muy de moda. Se ha descubierto con esta pandemia del COVID pues, la importancia que tiene la vitamina D en relación al sistema inmune, pero bueno, si volvemos a mencionar lo relacionado con el hueso, vemos que hay muchas personas jóvenes que sufren más fracturas y está relacionado a la falta de calcio y a la falta de vitamina D. Entonces, esta es la osteoporosis. La osteoporosis está más ligada, digamos, a la posmenopausia o personas ya entradas en edad. Pero si volvemos a lo que es la articulación en sí, tenemos dos términos que has mencionado previamente, ¿no? La artrosis y la artritis. ¿Y qué diferencia hay entre una y la otra? La artritis suele ser más relacionada a una inflamación que ocurre dentro de la articulación y no está ligada tanto a la edad. ¿Vale? La artritis es que de repente ocurre que se inflama una articulación porque digamos que nuestro cuerpo reacciona en contra de este tejido que tenemos articular y tiene una causa de base autoinmune, la mayoría, ¿vale? Como las artritis reumatoides, tenemos la psoriasis artrítica, que viene con artritis también. Hay muchas patologías autoinmunes que están relacionadas a que se inflama por una respuesta del sistema inmune a la articulación y después duele. Entonces es primero se inflama y después se degenera, se empieza a romper y después viene el dolor. En la artrosis es al revés. Primero se degenera por el desgaste. Ahí no tenemos ninguna base inmunitaria, simplemente que por un desgaste continuo, por la edad, por el mal uso o por el soportar mucho peso, por ejemplo, como las artrosis de las rodillas, que son muy frecuentes, se desgasta, se rompe y se inflama por esa reacción que tenemos ahí, tejido que se degrada. La inflamación empieza también a posteriori. O sea, primero se desgasta, duele y se inflama. Entonces, esa es la diferencia entre una artrosis y una artritis. No sé si ha Vale, quedado agradezco claro. eso, que haya aclarado y que algunas se pueda hacer como un autodiagnóstico, también un poquito de sospechar que tiene y cómo tratarlo. Pues vamos entonces, si te parece, con las soluciones, ¿vale? Porque evidentemente hay un origen, hay causas, pero todo se puede resolver o mejorar. ¿Cuál sería Así una es. de las soluciones naturales que podrías recomendar a personas que tuvieran cualquiera de estos síntomas?
Pues uno de los puntos más importantes, y a lo mejor no se da tanta importancia, es la hidratación, es la ingesta de agua, porque nos tenemos que hidratar diariamente con cantidades de agua que sean sobre todo agua filtrada, agua saludable, evitar el tema del grifo, las botellas, porque eso va a ayudar a que se hidraten también las articulaciones. Toda la parte articular ahí está rodeada de una cápsula y esa cápsula que la protege está llena de agua. Entonces, ese entorno acuoso, si a nosotros no bebemos suficiente agua, también se va a ver resentido, se va a disminuir y va a hacer que el choque entre hueso y hueso sea más frecuente y eso crea el desgaste. Entonces, una hidratación diaria correcta y con agua saludable es necesaria para todos. Además del agua, ¿cómo crees que influyen las emociones en estos Bueno, el síntomas? tema de las emociones es muy importante también porque yo creo que todo lo relacionado con tener un estado emocional alterado, el estrés, la ansiedad, que incluso el estrés crónico se conoce como una pandemia hoy en día en el siglo XXI. Hay un estado de estrés continuo que ya la gente no lo reconoce porque es como su estado habitual, pero se está segregando continuamente un cortisol. Y el cortisol es la hormona del estrés muy conocida y esa sustancia lo que va a provocar es erosionar el hueso más fácilmente. Cuanto más cortisol tengamos en el cuerpo, más posibilidad de que el calcio salga del hueso y tengamos mayor debilidad ósea. Aparte que también con el estrés tenemos una postura más agarrotada, más encogida, sobre todo el tema de los hombros, el cuello, hacemos postura no sé, como si fuese en caparazón. Y esa postura de forma prolongada también va a provocar un desgaste en las articulaciones, sobre todo de la zona del cuello, el hombro y los brazos, muy frecuente. Entonces, todo lo relacionado con un estado emocional, la respiración también, porque cuando estamos en un estado emocional equilibrado o relajado, tenemos una postura de caja torácica más abierta, podemos respirar con más frecuencia y mejor capacidad de llenado del pecho y eso ayuda a que estemos en un estado más equilibrado con nosotros mismos y no tener esas posturas antiálgicas que se llaman, que es como posturas de dolor, ¿no? Que estamos como muy agarrotados. Entonces es un tema muy necesario que se debería de contemplar y hay muchas soluciones en relación a las emociones, como mejor sabes tú, Eva, en relación a yoga, pilates y todo lo relacionado con terapias de relajación muy importantes. Claro, pero tú sabes bien que hasta hace poco muy pocos médicos hablaban abiertamente de los orígenes, las causas y de cómo tratarlos con métodos naturales. Entonces, que hables de agua, de emociones, de alimentación, pues hasta hace poco era complicado, ¿no? Escuchar que hablarais de estos temas y de hecho todavía la mayoría no lo hablan. Así que muchas gracias en este sentido. ¿Y qué otros hábitos saludables podríamos ofrecer a estas personas? Hay un punto que también no se contempla mucho, que ya lo he estado mencionando previamente, que está relacionado con la alimentación. Y me atrevería a decir incluso para la persona desde el momento de la gestación de su madre. Es decir, ese momento es sumamente básico para la salud de cualquier persona cuando sea adulta. De hecho, hay muchos estudios ya que hablan de los 1000 primeros días de vida. Parece como ahora mismo está todo el enfoque ahí, porque es el momento donde hay una aceleración de creación de células. Entonces, cuando nuestras madres estaban embarazadas de nosotros o cualquier mamá que ahora mismo está embarazada, es sumamente importante cuidar la alimentación para ella y también para su bebé. Para su bebé, para que sea un adulto saludable, pero para ella en relación también a todo lo que su cuerpo está trabajando para crear una vida nueva, que es a expensas de sus células. Entonces, para cuidar el sistema esquelético en esas personas, las articulaciones,
cuando lleguemos a la época de la menopausia, es muy importante que durante ese periodo de tiempo se tome la alimentación como algo prioritario. Siempre en nuestra vida tenemos que comer una alimentación equilibrada, pero en ese punto, gestación y lactancia, mucho más, porque eso nos puede asegurar tener después una menopausia saludable y no sufrir tanto de osteoporosis, artrosis y dolores articulares y musculares. Y la alimentación en sí tiene que estar sobre todo basada en plantas. Cuanto menos la proteína cárnica o carnes rojas, ahora ya se está viendo cada vez que somos más tendentes a ser, digamos, personas que nos tenemos que alimentar a base de plantas, legumbre, hortalizas, a tener que acudir a la fuente cárnica. Entonces, toda esa alimentación tiene que estar muy equilibrada en base a proteínas, ácidos grasos, saludables, carbohidratos complejos, no los simples como los azúcares que nos provocan inflamación en el cuerpo, sino todo lo que proviene de la legumbre y la fruta y la verdura. Insisto y lo repito mucho en este momento porque es esencial, es mucho más importante de lo que nosotros pensamos. Y la fuente del calcio, porque muchas personas piensan que el calcio solo está en la leche y los productos lácteos, que bueno, también, evidentemente, pero no nos olvidemos que el calcio también puede estar en los frutos secos, en las semillas, en la fruta y la verdura, por ejemplo, como el brócoli, el pimiento, que también tiene, y ciertas legumbres que también tienen muchos minerales. O sea que hay que hacer un equilibrio de la alimentación entre ambas partes. Y el calcio no va a servir de mucho si no nos exponemos al sol o no tomamos también una fuente rica de vitamina D, porque va de la mano. La absorción del calcio en el intestino se hace más fácil con la presencia de calcio, de vitamina D, perdona, y en la vitamina D lo que va a hacer también durante la sangre es meter el calcio dentro de los huesos para depositarlo. O sea que la vitamina D es muy importante para el depósito del calcio en los huesos. Claro, para mí es muy importante que entiendan que no es una cuestión ni de edad ni de mala suerte el que las personas tengan estos síntomas, por ejemplo, sino que pueden hacer muchísimo con el autocuidado, desde la Mucho. alimentación, el ejercicio, el cuidar sus emociones, el hacerse sus terapias. Pero claro, puede que alguna persona eso ya esté lo suficientemente avanzado que puede ayudar todo esto, pero ¿hay algún sustituto a lo que es la medicina química que les pueda ayudar muchísimo más en este sentido? Sí, de hecho, la complementación. La medicina convencional como tal suele también prescribir complementos de vitamina C y la vitamina D. La complementación tiene que ser una base importante en esas patologías, en personas como tú comentas que ya tienen ese deterioro. La parte de responsabilizar a la persona de su salud es muy importante, porque cuando pensamos que nuestra salud depende del médico o del terapeuta o de otras personas, ahí no vamos a solucionar no vamos a llegar a grandes soluciones, sino que cada uno se tiene que responsabilizar de su salud, porque al final la salud es de cada uno y nuestro cuerpo es nuestro templo. Cada persona es, digamos, la parte activa para conseguir ese equilibrio, como tú has comentado, con la hidratación, con la meditación, que es muy importante bajar los niveles de estrés, controlar el estrés y evitar el sedentarismo, hacer ejercicios relacionados con toda la salud corporal, la espalda, yoga, pilates, meditación es sumamente importante y el ejercicio, que tiene que ser un protagonista también diario, por lo menos media hora, para ayudar también a nuestro cuerpo a conseguir ese equilibrio y también bajar el nivel de estrés que el ejercicio lo hace. La alimentación, como he comentado, pero ya la complementación forma parte también necesaria para controlar todo lo relacionado con los dolores, el hueso, las articulaciones y todo lo que conlleva el sistema esquelético. Vitamina D
que necesitamos, porque muchas personas piensan que solo, bueno, me he expuesto al sol, ¿no? Pero se pone el factor de protección y eso hace que no se absorba bien la vitamina D. Y que tenemos mucho sol en épocas de primavera y verano, pero de otoño a invierno, que son 6 meses, la mayoría de las personas, como un 89% de la población, tienen la vitamina D baja. Entonces la complementación les tiene que acompañar. Y la vitamina D se debe de complementar, a mi gusto, siempre con una dosis básica desde el otoño hasta la primavera. Y después, si yo me expongo mucho en el sol, pues eso viene bien porque al final me va a ayudar a que esté generando también una vitamina D propia. Hay ciertas dudas porque dicen, ya, pero si me expongo al sol y estoy tomando complementación, ¿no tendré demasiada vitamina D? Si partimos de base de que la mayoría de la gente tiene déficit, entonces lo importante es llegar incluso a sobrepasar para poder tener unos niveles altos, porque ya partimos de la base de que estamos por debajo. Y la mayoría de las personas, si el límite, imagínate, es 30, la mayoría de las personas están en 12, en 15. Entonces necesitamos un refuerzo de exposición solar, casi todo el cuerpo sería lo ideal, pero claro, en invierno y otoño es un poco complicado. Pero bueno, cara, manos y brazos sería estupendo y piernas sería genial por lo menos media hora, ¿vale? Sin factor de protección en horarios solares que sea antes de las 11 y después de las 5, ¿vale? Porque después entre medias el sol está un poquito más fuerte, aunque en invierno tampoco está muy, muy fuerte. Y si acompañamos eso, una complementación básica, pero que sea una complementación natural, ¿vale? Que no sea, yo no suelo recomendar las de farmacia porque al final las dosis de farmacia son muy químicas y son más difíciles de absorber y además que suelen llevar conservantes y colorantes que digamos que solucionan un tema, pero van a empeorar otro tema por otro lado. Entonces, yo la complementación que suelo recomendar y la que yo también tomo es una complementación natural. Sí, eso te iba a decir que la que nosotras tomamos, a quien esté interesada le podemos pasar un PDF que vea exactamente cuál es y dónde conseguirla. Pero Así, era, además de la vitamina D, ¿qué otro complemento tienen que tener presentes en su día a día estas personas? para la salud articular, el omega 3 es un ácido graso que ayuda a bajar la inflamación. ¿Vale? Cuando hablamos de personas que ya tienen un dolor articular, sea por artrosis o sea por artritis, esas personas el omega 3 les va a hacer la función de antiinflamar y bajar el grado de la molestia y el dolor. El omega 3 es un ácido graso, como he comentado, que ayuda a generar un efecto contrario a la inflamación, por lo que controla que esa inflamación en el cuerpo no esté exacerbada, no esté demasiado, una respuesta muy agresiva que provoque el dolor. Entonces se controla muy bien el tema del dolor con el omega 3, que es, digamos, el sucedáneo al ibuprofeno, que mucha gente les duele la espalda, les duele el hombro, la rodilla, pues están con los antiinflamatorios habituales y los antianalgésicos habituales de farmacia. Pues digamos, es una alternativa saludable, natural, que es el antiinflamatorio del omega 3 para bajar la inflamación y por eso mejorará también los niveles de dolor. Vale, entonces vitamina D, omega 3, ¿alguna más que quisieras Y un añadir? complemento, por ejemplo, recomiendo siempre un complemento general que conlleve también el calcio. Hay ciertos complementos que siempre viene el calcio y el magnesio también y la vitamina D, porque esos tres al final es como el mejor trío, porque el magnesio va directamente a mejorar la calidad de los huesos y los tendones y de hecho los relaja. Es un relajante muscular, porque como os he comentado, cuando hay un dolor o hay un estrés, estamos siempre con la postura de agarrote y esa postura es demasiada tensión en los músculos. Para mejorar también el dolor en esa articulación que duele, conviene tener el magnesio porque el magnesio va a relajar el músculo y después la vitamina D y el calcio van a ir al hueso. Y eso sería un complemento bastante completo para esas articulaciones. Por ejemplo, algunos dolores relacionados con la espalda es muy frecuente que lleve también dolores neurológicos, una neuralgia.
como la ciática, la lumbociática, y hay veces que incluso algunos síndromes, un síndrome piramidal, por así decirlo, que es cuando el glúteo, el músculo del glúteo está muy contraído, pues tenemos ahí un nervio que también lo va a comprimir. Esos dolores suelen doler mucho y también están relacionados con descargas eléctricas, es como si recorriese una descarga eléctrica por la pierna. Entonces, un complejo de las vitaminas B ayudan mucho a mejorar la calidad de esos nervios y proteger que no tengan esos dolores neurálgicos o esos dolores como descargas. Y protege mucho la parte externa del nervio junto con el omega 3, los dos juntos, van a ayudar mucho a mejorar ese dolor. Y por último, el comentar sobre la importancia de un complemento relacionado con la formación del cartílago. Ahora está muy de moda o muy frecuente, la gente suele escuchar el tema del colágeno, que el colágeno es muy importante para la formación de la articulación, porque digamos que cuando hay una articulación, en esta parte y en esta tiene que haber como una almohadita, que es el cartílago, para evitar que erosione el hueso. Entonces, si se va desgastando el cartílago, también va a doler porque va a chocar y crea ese dolor. Entonces, la complementación que suelo recomendar es la glucosamina, que viene como de una sustancia cartilaginosa, sobre todo muy común en el marisco, los crustáceos, que tienen esa sustancia muy concentrada de cartílago. Y esa complementación lo que va a ayudar es que a que se forme el propio cartílago de la zona de las articulaciones. O sea que esa es la complementación que también recomiendo a todas aquellas personas que ya tienen, digamos, una articulación con dolor o con cierto desgaste, como para acompañar junto con un complejo de soluciones que se tenga que hacer todo en equilibrio. Pues si yo puedo ser un testimonio de que realmente no está relacionado con la edad. Yo tengo 48 años ahora, no me duele absolutamente nada, pero claro, también tengo que reconocer, llevo muchos años cuidando mi alimentación, hago ejercicio, cuido todo mi mundo emocional, espiritual y además me complemento. Entonces, que no creamos que una sola cosa es la solución, sino que es un conjunto. Ahí está. Sí, sí, eso es muy importante porque muchas personas vienen buscando la pastilla mágica. Hablo de que tiene que ser todo en un conjunto. Trabajar las emociones, la hidratación del agua, que es muy, muy importante, y el ejercicio físico, la alimentación y la complementación, como has dicho. Pues si te Combinamos. parece eso, quien esté interesada en complementarse con lo que nosotras, tú y yo, nos solemos complementar, que nos lo diga y le hacemos llegar dónde pueden conseguirlo y cómo es el formato, que lo vean visualmente, cuáles son los ingredientes y todo esto. Bueno, pues Desean prepararnos un esquemita, un pequeño resumen sí, para que lo tengan. Y sobre todo, pues yo creo que la mayoría de las personas de tu tribu, Eva, ya saben mi preferencia, ¿no? La complementación de Nutrilite que viene y proviene de cultivos orgánicos, ecológicos y que tiene una trazabilidad, que esa palabra es así como muy, muy técnica, pero quiere decir que sabemos desde el origen de la semilla hasta que se transforma en un comprimido qué es la trayectoria que ha pasado y eso hasta ahora no hay ninguna marca que lo pueda dar y eso te da una tranquilidad y una confianza máxima de la eficacia y la seguridad también es muy lo importante. podríamos definir como complementación consciente. Nosotras que utilizamos mucho esa palabra, es una complementación totalmente consciente, desde las personas Así, que la hacen al producto final y a lo que así, llega a tu cuerpo. así es. Estupendo, muchísimas gracias de nuevo. Nos volveremos a ver, pero no decimos ni cuándo ni con qué tema, la sencilla razón que no sabemos cuándo será, pero probablemente pues aportemos más información que pueda ayudar a otras personas. Muchísimas gracias por todo, Sara. Hasta la De próxima. nada, encantada de formar Gracias. parte.